Y hablar de arquitectura española no es hablar de un fenómeno aislado, sino de una manifestación cultural que tiene relación con todo esto, que es una forma de identidad. Si algo habrán sacado en conclusión cuando escucharon o vieron el primer video de Bodas de Sangre de Saura, es que inmediatamente han relacionado eso con España, sin que haya habido ningún letrero que les advierta al respecto, porque estamos acostumbrados a reconocer determinadas manifestaciones como españolas, y eso espero que podamos verlo también ahora cuando hablemos de arquitectura. Esta presentación plantea una hipótesis que sería interesante desarrollarla en estas horas que vamos a conversar. Y la hipótesis es que, precisamente, la arquitectura española tiene una identidad definida. Para eso les voy a presentar dos grupos de proyectos. El primero son proyectos hechos en España por arquitectos que no son españoles, que son extranjeros en relación a España. Y el segundo grupo son proyectos que sí corresponden a diseñadores nacidos en España. Sería interesante que la comparación que vamos a hacer se la planteen ustedes mismos al ver cada uno de los proyectos y tengamos la oportunidad de conversar al final si es cierto que hay una identidad subyacente en la manera de trabajar de los españoles en comparación con los arquitectos de otras partes del mundo, cuyos proyectos están también allí y muchos otros lugares. Este último videíto es cantado por Paco Ibáñez. Han visto ustedes un señor ya bastante mayor, pero Paco Ibáñez era muy joven cuando yo estaba en el lugar en el que están ustedes ahora, en 1970, cuando yo entré a estudiar en la facultad. Este señor, Paco Ibáñez, y otro, Joan Manuel Serrat, eran dos jóvenes cantantes españoles que se habían dedicado a recopilar las letras de poetas, también españoles, con la finalidad de ponerles música y difundirlas. Esto tuvo mucho éxito, a tal extremo que Paco Ibáñez fue a París a presentarse donde Pablo Picasso, y Picasso quedó tan entusiasmado por esta modalidad de poner música a poemas. Este poema que han escuchado ahorita es Andaluces de Jaén, de Miguel Hernández. Bueno, Picasso, digo, quedó tan impresionado con esto que le ofreció a Paco Ibáñez hacerle un cuadro para que él lo use de carátula para su primer disco. Y con eso sentó un magnífico precedente, porque en los discos subsiguientes hicieron lo mismo Joan Miró y Salvador Dalí, y es uno de los pocos casos en donde poesía, música y pintura española confluyen en un solo producto, que es un CD de este autor. Vamos a ver uno más dentro de un rato, y más adelante otro video del segundo que he mencionado, Joan Manuel Serrat. En el siguiente, Paco Ibáñez canta también poesía. No me acuerdo de qué autor en este momento, bueno, ya lo veremos, ¿no? Y el de Serrat es de Antonio Machado, también un magnífico poeta. Bien, esta primera parte, como les digo, está destinada a revisar algunos proyectos de arquitectos norteamericanos o del resto de Europa que han trabajado en España. El primero es un proyecto del arquitecto Jean Nouvel, que es la ampliación del Centro de Arte Reina Sofía. Se llama la ampliación, aunque es un edificio tan grande como el edificio original.
este museo ocupa el edificio de un antiguo hospital y detrás, en el área libre que tenía, se construyó esta ampliación destinada a complementar el museo con áreas faltantes, esencialmente un auditorio, una cafetería y una biblioteca, para complementar las áreas de exposiciones que están en el edificio original. Estos tres grandes bloques que constituyen la programación, el auditorio, la biblioteca y la cafetería y una sala de exposiciones temporales, Nouvel los plantea como bloques independientes, tal como ven aquí, que parece como si fueran edificios sueltos, y recurre a una magnífica solución para unificar esto y poder generar virtualmente un volumen unitario, que es el de colocar un gran techo encima de los tres edificios, consolidándolos como un edificio único. Aquí vemos una vista muy de cerca de la fachada de la ampliación de Nouvel y un poco alejada la fachada del edificio original. Como ven, la propuesta es en cierta medida bastante simple, de la misma manera como los tres edificios están aislados uno de otro y son tres volúmenes independientes. Los materiales también son simples y pocos, ¿no? Esencialmente esta cobertura roja, que es una especie de apersianado de metal que cierra los ambientes que no deben tener vista, y el resto es vidrio que, al contrario, permite la vista desde las oficinas y otros ambientes donde sí es posible mirar al exterior. En la confluencia entre este nuevo volumen y el edificio original, Nouvel aprovecha la ubicación de la biblioteca para generar esta especie de retiro interior, de modo a generar un gran vacío que anuncia una especie de plaza techada que hay adentro y que sirve como atrio de ingreso a estos nuevos servicios y también al museo. Esta apertura evidentemente indica al usuario que por aquí es el ingreso, aun cuando la entrada en sí es estrecha y tiene este vidrio reflejante con la intención de proyectar la fachada antigua del edificio del costado, generando en el observador la ilusión de estar entrando por la estructura antigua. Eso se ve también aquí, ¿no? Vemos el reflejo del edificio antiguo y el nuevo volumen abierto hacia el espacio central. El gran techo, que es de color rojo, tiene estas aberturas para permitir la iluminación. Vamos a darle un poco la vuelta al edificio. Este volumen que va apareciendo en rojo es el volumen del auditorio, ¿no? El primero que habíamos visto es el de la biblioteca, como les expliqué, y ahora el volumen del auditorio tiene este revestimiento porque obviamente, debido a su función, debe ser un volumen cerrado. Al terminar el volumen del auditorio, se inicia el volumen de la Galería de Exposiciones Temporales, que es el tercero de estos tres volúmenes que Jean Nouvel adiciona al edificio original. Este es un detalle de cómo esta cobertura genera, ¿no?, esta línea sombreada, oscura,
que es la que define el volumen independientemente de la composición o de la forma en sí de los edificios que están debajo. Si bien visto de lejos esto parece un plano, es evidente que se trata de un techo inclinado porque allá llueve y es necesario evacuar la lluvia dándole pendiente a los techos. Lo que es extraordinario de este edificio es la manera como se resuelve la relación entre la estructura nueva y la estructura antigua. Si han visto, evidentemente hay una total independencia entre el diseño de uno y el diseño de otro. El contraste es absoluto, no hay ninguna relación entre la forma de la ampliación y la forma del antiguo hospital. Sin embargo, el hecho de que la estructura del techo conserve la altura exacta del último nivel de la cornisa del edificio antiguo y que además aquí deje esta especie de abertura pequeñísima, ¿no?, de unos 30 o 35 centímetros, pero en toda la longitud, hace que se genere una tensión realmente vital que permite entender que esto no sería posible si el otro edificio no estuviese al lado. Y es así como Nouvel logra unir ambos diseños sin que tengan relación formal alguna. Como les dije antes, desde fuera el techo es una línea, ¿no?, aun cuando evidentemente es un techo inclinado. Aquí más detalles de esta cobertura enorme y del efecto que produce de unir los volúmenes que están debajo, ¿no?, repitiendo ya el tratamiento que es vidrio o ese apersianado metálico que ya les había explicado al principio. El espacio central al que nos estamos introduciendo poco a poco con estas fotos congrega los ingresos y las circulaciones que sirven a estos volúmenes y también al mismo museo. Este museo es muy famoso en el mundo porque alberga una de las obras emblemáticas de Picasso, que es el Guernica, que es un cuadro de una gran longitud, no recuerdo ahorita exactamente, pero tendrá unos 15 metros de largo, y que ocupa íntegramente una de las salas. Este es el espacio de ingreso, como les mencioné anteriormente, ¿no?, y acá creo que se aprecia mejor el reflejo de la fachada antigua sobre el material reflejante de la nueva. Estas son estas claraboyas del techo. Y ahora vamos a repasar un poco los planos para poder situar lo que hemos visto en planta, ¿no? Estos son los tres volúmenes de los cuales ya hemos hablado. Es evidente la función de cada uno, ¿no? Este es el auditorio, esta es la biblioteca y estas son las nuevas salas de exposiciones temporales. Y aquí está un pequeño agregado que concentra escaleras y ascensores para el ingreso a la antigua estructura. En esta antigua estructura, todas las salas del segundo piso son salas de exposiciones y todas las del primer piso son oficinas. Las exposiciones en este caso son exposiciones permanentes, por lo cual era necesario disponer de un área nueva para las exposiciones temporales. Aquí en esta elevación tenemos la fachada del auditorio en primer plano y atrás el edificio antiguo, ¿no?, que forman los tres volúmenes de los que ya habíamos hablado al principio. En este patio de ingreso
triangular, ¿no? Como han visto en la planta, se aprovecha para poner algunas esculturas que pueden estar al exterior, como esta, y esta taza que hay acá, no sé si la ven, creo que hay otra foto donde se ve mejor, ahí está, que también es una escultura. El espacio interno es igualmente impecable, con el mismo tratamiento de vidrio o de este apersianado metálico, formando una serie de pasarelas y planos inclinados de las escaleras que le da una gran variedad a ese espacio triangular. En el interior, lamentablemente tengo muy pocas fotos porque prohíben tomar fotos, no sé por qué razón, pero en fin. Esta es la zona de la galería de arte, que también tiene hacia la circulación el mismo apersianado que el edificio tiene hacia afuera. Noten cómo el techo, ¿no? Tiene unas teatinas, un tratamiento de iluminación cenital natural, que es perfecto para generar la cantidad de luz que el visitante requiere para el museo. Los objetos que están en exhibición tienen una iluminación adicional siempre, ¿no? Ese es el techo y es la última foto que yo tomé antes de que me votaran. Así que las siguientes fotos son fotos sacadas de internet. Este es el espacio interno de la biblioteca, un poco grandilocuente, ¿no? Hasta cierto punto exagerado, con el efecto de este falso techo que tiene unas lámparas colgadas y que genera esa forma que distrae bastante, que es esta, ¿no? Pero que es un distintivo del espacio de la biblioteca. Este es el ingreso a la cafetería. La cafetería está debajo del teatro y acá ven ustedes el perfil de la sala que está arriba y el mismo tratamiento, el mismo recubrimiento rojo que se ve hacia la fachada. Aquí vemos lo mismo, ¿no? Ese gran techo, bueno, con la estructura que se apoya en el piso del teatro, que genera un espacio, ¿no? Bastante atractivo para la cafetería. Que también es diseñada por Jean Nouvel, ¿no? Con estas mesas altas, con salidas para cable y conectarse a internet, y las mesas bajas para conversar. El segundo proyecto que vamos a ver es un proyecto quizá conocido por ustedes, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, de Richard Meier. Este edificio tiene la impronta característica de todos los edificios de Richard Meier, ¿no? Es un prisma recto, el cual tiene adiciones, ¿no? Curvas, como muchas veces se utiliza, y está diseñado en base a una malla ortogonal, ¿no? Como si fuera un papel milimetrado que se toma de base para trazar todos los ejes principales del edificio y los ejes secundarios hasta llegar a los revestimientos y carpintería. Este edificio ya tiene algunos años, tiene 20 años aproximadamente, y forma parte de un esfuerzo que hizo el Ayuntamiento de Cataluña por generar algunos atractivos adicionales a la ciudad, complementando servicios que la ciudad hasta ese momento no tenía. De hecho, no tenía un museo de arte contemporáneo, aunque sí hay un magnífico museo específicamente dedicado a Picasso y otro más pequeño a Dalí. Y por supuesto Barcelona es un centro urbano de primer orden con un núcleo histórico medieval y de los siglos sucesivos, que también genera un atractivo enorme sin necesidad de disponer de estructuras adicionales.
Pero así todo es una sana costumbre entre las autoridades catalanas el invertir en la ciudad, ¿no? El hacer que el ciudadano realmente vea que las contribuciones que hace con sus impuestos redunden en beneficio suyo, ¿no? Y la cultura es el principal beneficio que un europeo puede esperar del Estado. Este es uno de los muchos edificios, vamos a ver un par ahora, que se han construido en las áreas de Barcelona que circundan el centro histórico y que finalmente han logrado convertirse también en un interesante atractivo para el visitante y para el ciudadano que habita allí. Este, como muchos de los volúmenes de Mayer, ¿no? Les decía que es un edificio, es un prisma recto bastante largo, ¿no? Esto tiene 120 metros de longitud, es más de una cuadra, y está diseñado de tal forma que en la parte de atrás, en el volumen cerrado este que se ve arriba, están todas las salas de exposiciones, mientras que en el primer plano, donde está este revestimiento vidriado, se ubica el espacio de ingreso, el gran vestíbulo del museo y las rampas y corredores de circulación que comunican con los pisos superiores. En esta foto vemos lo mismo, ¿no? La zonificación es bastante clara. Y en estas fotos vemos los tres principales sectores de la fachada principal. Este primer sector, que tiene una especie de balcón, mirador. Este segundo sector, que es el vestíbulo, acá da las oficinas. Y esto, que la verdad no sé qué es, no he entrado aquí. Aquí estamos también dando la vuelta. Estamos viendo, ¿no?, las mismas secciones y va apareciendo el volumen de las salas hacia la izquierda, que finalmente es este, ¿no? Y que por la fachada de atrás también tiene toda la longitud que hemos visto en la fachada de la nación. La planta contiene, ¿no?, lo que la zonificación que veíamos a partir de la volumetría nos indica: el gran vestíbulo, que tiene este paramento vidriado, las salas de exposiciones y las zonas de oficinas y servicios aquí a la izquierda. En el vestíbulo tenemos las escaleras, ¿no?, estas dos escaleras, y este pasaje que se alimenta mediante estas rampas, este pasaje que alberga estas rampas, mediante las cuales se comunica con los pisos superiores. Y aquí los ascensores para público y para servicio del museo. Parte del vestíbulo está destinado a lo que normalmente son los servicios básicos que encuentra el visitante de un museo, ¿no? La recepción, los mostradores, la venta de tickets, guías, etc. Y este es el gran espacio, ¿no? Si bien en planta se ve grande, las rampas que aquí se ven, ¿no?, ocupan prácticamente la mitad de ese amplio espacio. Y la otra mitad es el acceso a las salas, como ya les dije. Aquí Mayer usa un recurso que repite con frecuencia esos edificios, que es sacar la columna de modo que la estructura quede independiente y se pueda leer la longitud completa de la columna para darle más esbeltez, ¿no? Con lo cual se retira el paramento y aparecen naturalmente los encuentros entre viga y columna, que evidentemente no molestan, sino que contribuyen a entender el lenguaje estructural del espacio.
Este espacio es premeditadamente estrecho, ¿no? Porque se quiere resaltar la altura y la gran longitud del vestíbulo. Este es el pequeño corredor que queda entre las columnas y el ingreso a las salas, ¿no? Este es el ingreso a la sala de abajo. Parece como que la pared entera se hubiera abierto, no está hecho como una puerta convencional, pero al final es la puerta de ingreso. Y estas son las rampas. Las rampas tienen una estructura central con las columnas exactamente al frente de las que vimos en antes. Y claro, no son la circulación obligatoria, ¿no? Ya les mostré que hay escaleras en los dos extremos y la mayoría de los visitantes utiliza además las escaleras, pero estas rampas, además de dar accesibilidad a los discapacitados, ayudan mucho a generar la calidad de espacio, ¿no? Que se ha logrado y que sin duda Mayer había buscado. Esto es nuevamente las rampas vistas desde el otro extremo. Y esto ya es el final de la subida de la rampa y el acceso a los corredores de arriba, ¿no? Hay dos corredores sobre el corredor que habíamos visto abajo que dan a las grandes salas de exposiciones. Esta es otra vista de la rampa. También el techo permite el ingreso de luz, lo que genera una luz bastante difusa en el espacio de ingreso. Esta foto ya la hemos visto. Y con eso pasamos ahora a otro arquitecto, o en este caso a dos arquitectos suizos. Richard Mayer es de los Estados Unidos, que también han trabajado en España y nuevamente en Barcelona, en un área que también corresponde a un importante desarrollo de la ciudad con motivo de una gran exposición que se realizó en Barcelona y que dio lugar a la construcción de lo que se llama el Fórum de Barcelona, en un terreno frente al mar que ha sido muy bien aprovechado. Este edificio fue licitado mediante un concurso que ganaron los arquitectos suizos Herzog y de Meuron, quienes lamentablemente no dispusieron de todo el tiempo necesario para dar una adecuada solución a un edificio de esta categoría. Lo que obviamente no desmerece en lo más mínimo la obra, pero en comparación con otros trabajos de los mismos arquitectos, carece del nivel de solución de detalle que en la mayoría de sus proyectos es espectacular. El edificio, probablemente lo conocen también, está en una gran explanada. El mar está hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. El mar está hacia acá. Y aprovecha un poco la pendiente del terreno y la exagera, dando una pendiente también al nivel inferior del plano de fachada, lo que logra adicionando unos falsos techos para generar esa especie de sensación de que el edificio está levantado, está levitando sobre el terreno. Eso se logra también con grandes volados y aun cuando después de este gran volado hay una columna, con el efecto de retirar la zona funcional lo suficiente como para ampliar ese volado y dar más la sensación de que el edificio está levitando. La fachada es un recubrimiento de color azul sobre
el que se intercalan unos pequeños paños de vidrio de formas aleatorias, ¿no? Para dar una especie de textura, de modo que el gran plano de fachada es esencialmente una composición antes que la expresión de una función específica interna. Como ven aquí, ¿no? Entendemos bien que aquí hay un gran plano en el cual estos elementos que lo cruzan verticalmente tienen la función de romper la longitudinalidad, pero a su vez de complementar con algunos elementos que contrastan con el color azul el diseño mismo del gran plano. Junto con esto hay algunas hendiduras. Esto es vidrio, esto es vidrio, esto es vidrio, y esta es una hendidura, como se ve ahí, que separa dos auditorios, pero que esencialmente está hecha también para darle una mayor variedad al plano de fachada. Como les decía antes, ¿no? El efecto que se quiere conseguir es que el edificio se está flotando, que se está levantando, y eso se logra, ¿no? Desde este punto de partida, en donde es una diferencia muy pequeña de altura entre el piso y el borde inferior de la fachada, y va creciendo, ¿no? Hasta el extremo que ya hemos visto. Conforme se va abriendo este plano, se retira hacia adentro del edificio y empiezan a aparecer las áreas funcionales, ¿no? Aquí están las puertas, las ventanas, los ingresos y todo lo que en realidad constituye el programa del edificio. Este revestimiento es, en términos nuestros, como si fuera una especie de escarchado teñido de color azul, ¿no? No es tampoco ningún material de alta tecnología, pero permite obtener la textura y el color que se buscaba, que es esto, ¿no? Esta misma parte. El falso techo, que aquí sí ya se empieza a ver, es un material brillante y que contrasta con la opacidad del material de la fachada, y que genera una cierta luminosidad para quien ingresa, que es esto, ¿no? Y que es muy variado, porque no es un plano continuo, sino que tiene una secuencia de aperturas que dan hacia espacios internos hacia arriba y que continúan hacia abajo, ¿no? Esto es la baranda de un vacío que mira hacia el sótano. Este edificio tiene áreas en el sótano y en el segundo piso. Es un gran centro de congresos. Esta es una de esas aperturas y vean, ¿no? Lo que es este material. Es un metal que genera ese brillo en el falso techo. Y la percepción que uno tiene es esta, ¿no? O sea, que está bajo una especie de cubierta luminosa, atemporal. Uno allí no sabe qué hora del día es, ¿no? Porque el tipo de luz que esto genera es igual de día o de noche. Y pretende también jugar con la espacialidad, ¿no? En tanto esto es hasta cierto punto reflejante y permite percibir el espacio de una manera distinta a como es en la realidad. Esta es otra de las aperturas que vimos, que todas son muy similares, ¿no? Pero que genera esas variaciones de las que les he hablado en el techo. El último de los proyectos de arquitectos extranjeros en España que vamos a ver ahora es el Museo del Mar de Galicia. A diferencia de Richard Mayer y de Herzog y de Morón, el arquitecto de este proyecto
sí es un arquitecto mediterráneo, es un arquitecto italiano. Y van a ver ustedes que eso ya constituye un gran cambio en el manejo de la escala y de la luz. Es el Museo del Mar de Galicia, del arquitecto Aldo Rossi. No es uno de sus últimos proyectos, pero es un proyecto ciertamente tardío. Está hecho aprovechando las estructuras de los antiguos almacenes, de un grupo de antiguos almacenes del puerto de Vigo, ¿no? Esto está al noreste de España, casi en el límite con Portugal. Y también el encargo tuvo como origen un concurso arquitectónico, de forma tal que es así como Aldo Rossi, asociado con César Portela en este caso, tuvo a su cargo el diseño de este edificio. La zona donde se ubica Vigo, ¿no?, y toda esta área de España, tiene un paisaje muy característico, se llama Las Rías, y un poco más al sur genera unos escenarios naturales realmente imponentes, ¿no?, que se conocen como las rías altas y las rías bajas. Son entrantes y salientes en una especie de fiordos, si queremos decirlo de alguna manera que pueda ser asociado a algo que es más conocido, pero con mucho verde, ¿no?, que es lo que lo diferencia. El museo es lo que ven aquí abajo, y las grandes estructuras son los antiguos almacenes. Está en un extremo, ¿no?, donde hay un muelle y un antiguo faro también, y mira a esta bahía magnífica, de modo que es un escenario perfecto para la temática del museo, que es precisamente un museo marino. Es importante saber que esta zona del territorio español tiene una enorme relación con el mar, ¿no? El puerto de Vigo ha sido la puerta de entrada de muchísimas embarcaciones que llegan a España. Lo ha sido de manera esencial hasta el siglo XIX y se sigue utilizando hoy en día. Muchas de las migraciones de España hacia América han salido del puerto de Vigo, no por alguna razón especial, sino porque confirma lo que estoy diciendo, de que es una de las principales puertas de entrada a España. El museo, el diseño del museo refleja esa enorme sensibilidad al medio que tiene Rossi. Parte del diseño original de las estructuras antiguas que él interviene, o sea, no toma estos galpones del antiguo puerto tal y como estuvieron, sino que usa la estructura principal, le cambia la estructura del techo y le hace algunas adiciones en cuanto a la fenestración para convertirlos en esta obra magnífica, ¿no? A él se le da una especie de piedra en bruto y nos entrega un diamante pulido. Utiliza el faro como punto visual esencial del proyecto y diseña los espacios abiertos en relación con el faro, ¿no? Incluyendo un recorrido que permite llegar hasta él y subir para usarlo como parte de la exposición del museo. Este es el recorrido hacia el faro. Esto es una ampliación, o sea, estos sí son volúmenes nuevos, pero como habrán visto, muy similares
a los volúmenes antiguos. Estos volúmenes nuevos tienen las grandes áreas donde se desarrolla el museo, mientras que los volúmenes antiguos están esencialmente las zonas de mantenimiento, las áreas de investigación y las exposiciones temporales. Esta es la vereda que conduce hacia el faro y hacia este último volumen de exhibición. Esto es lo mismo en sentido contrario. El edificio está literalmente en la playa y es esa la ubicación perfecta para la función que tiene. Entre los volúmenes correspondientes a los antiguos almacenes y los nuevos, existe este puente vidriado que permite pasar que el tránsito entre los espacios cerrados sea también una especie de exhibición del mar en sí, ¿no? Es un museo del mar y al hacer esa necesaria ruta de la exposición se ve el mar. Al centro, entre la zona antigua y la zona moderna, hay este espacio libre donde se aprovecha, como les dije, la vista al mar y con un pequeño jardín. Todo en granito de la misma zona, ¿no? El material del edificio es del mismo suelo de Vigo, o sea, no se ha buscado ningún acabado especial, sino que se ha aprovechado lo que la zona tiene para darle el acabado. Este es otra vez el puente y la forma como Rossi enmarca magníficamente esa visual hacia el mar, porque claro, cualquiera que va al museo lo primero que ve es el mar. Todo el camino tiene vista al mar y no tiene ningún sentido llegar ahí para seguir mirando el mar. Lo que se justifica es darle a esta vista un marco especial, un marco arquitectónico que resalta un aspecto determinado del paisaje. Esta es la zona del vestíbulo del edificio, que tiene también una rampa que va al segundo piso. Esto está en la parte antigua, que por dentro está también totalmente diseñada por piano. Junto con la rampa, hacia el otro lado, hay una escalera. Y estas son las intervenciones en los galpones antiguos. Como ven, el techo ha sido cambiado y se han adicionado estas pasarelas, estos puentes que comunican un galpón con otro, ¿no? No sé si originalmente era así o no, pero lo que Rossi ha hecho es alternar estos espacios de forma tal que los laterales tienen dos pisos, ¿no? Conectados por estos puentes y siempre dan a estos espacios que tienen doble altura, de modo que hay una interesante variedad espacial en el recorrido. Estos edificios, estas salas, son las que están, les decía, en el volumen antiguo, y de ahí pasamos a las salas nuevas, en donde la cobertura es muy similar y la conformación del volumen también es muy similar, pero es evidente que el diseño del espacio en sí está totalmente libre, ¿no? Con una estructura perfectamente calculada. Esas columnas de acero tienen la dimensión exacta, o sea, lo que debe ser, ¿no? Lo que el racionalismo arquitectónico dice, que el material se usa al límite de su resistencia para que el edificio quede adecuadamente estructurado, pero sin poner material de más, que es un gasto innecesario y que genera que la estructura se vea pesada. En este caso, las columnas tienen una planta en cruz, está construida de manera muy simple, son 4 perfiles L de acero, ¿no? Empernados, ahí se ven los pernos, perfectamente bien ensamblados. El estudio de los detalles que hace Rossi es exquisito, eso es típico de todos sus proyectos.
y los espacios son lo suficientemente amplios como para albergar estos antiguos barcos que son parte de la exhibición del museo y que vemos aquí, ¿no? Esta sección del museo está dedicada a la navegación, por eso tiene tanto las embarcaciones como los distintos elementos que los antiguos marinos utilizaban, y el otro pequeño volumen que ustedes vieron en las fotos iniciales, ese volumen que da hacia el faro, alberga el acuario, ¿no? Donde hay una serie de peces en exhibición. La calidad espacial que esto tiene es magnífica. Esta estructura que ustedes ven acá arriba es la entrada del puente, este vidriado que comunica las dos áreas o los dos sectores del edificio. Bien, con esto terminamos esa primera parte de arquitectura de España hecha por arquitectos no españoles.